Estamos al aire. Listo, Ricardo, muy buenos días. Asistentes, muy buenos días a nuestros televidentes de hoy. Damos un saludo muy especial a los avicultores de Colombia y del mundo que hoy se conectan de nuevo en un webinar de FENAVI, hoy con la introducción a la producción de ovoproductos. Y tenemos un speaker de primera línea, el ingeniero Carlos Aroca. Ingeniero, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola a todos y gracias por la oportunidad que me estáis dando. Gracias a usted. Está conectado desde Italia, ¿no? Sí, desde Monza, aquí al ladito de Milán. Al ladito de Milán, estamos conectados gracias al Internet y a todas estas ayudas tecnológicas. Podemos tener proximidad en la distancia y podemos ampliar nuestros conocimientos sin tener en cuenta las fronteras. Ingeniero Carlos Aroca, usted es ingeniero superior industrial y trabaja en Pelvo Mova, ¿cierto? Desde 2008. Sí, exacto. La empresa es Mova, que es una empresa que no se dedica solo al proceso de huevo, sino que es mucho más amplia, dado que hace equipos para el huevo y más allá, huevo, robótica, ovoproductos. Y Pelvo es la empresa dentro de Mova que se encarga de llevar a cabo todo lo que son proyectos para ovoproductos. Perfecto, perfecto. Ha realizado tareas técnicas y como responsable comercial, responsable de proyecto, manager de ventas. Hoy también trabaja en MOVA para el desarrollo de proyectos de productos en Latinoamérica. Entonces, muchas gracias, ingeniero. Exacto, exacto. Bienvenido. Ya tenemos 35 asistentes que están muy atentos a la introducción, a la producción de de ovoproductos, perdón, en el campo del huevo. Bienvenidos entonces a nuestro webinar. Recordarle a los asistentes que tenemos el chat en la parte superior derecha para escribir nuestros comentarios, dudas e inquietudes y al final de la presentación del ingeniero Carlos Aroca podemos compartirlas con él y ampliar nuestros conocimientos. Así es que sin más preámbulos, ingeniero, bienvenido. Bueno, pues como decía, muchas gracias. Voy a hacer una presentación eh, donde pretendo solamente hablar de los ovoproductos desde un punto de vista de introducción. Bueno, aquí sí que vamos a empezar. ¿Por qué vamos a producir ovoproductos? Creo que esta es la pregunta fundamental que cualquier inversor se tiene que hacer. Bueno, en primer lugar, porque el ovoproducto es el presente y el futuro del huevo, porque cada vez se utiliza más el ovoproducto en el lugar del huevo en cáscara y porque cada vez hay más y más industrias que lo requieren, como industrias pues, como la industria alimentaria, la restauración, la pastelería, la panadería y otras muchas otras, como por ejemplo el sector farmacéutico. ¿Y por qué razón? Pues porque se permite utilizar las funciones del huevo, tal cual natural, pero se puede dosificar, se puede transportar fácilmente, se puede almacenar fácilmente, es rápido de usar y sobre todo pues provoca menos problemas pues de residuos, por ejemplo. Luego, además, el huevo, el ovoproducto, genera grandes ahorros. ¿Por qué? Porque en cáscara hay mucho huevo declasado, roto, o por ejemplo, cuando el huevo está muy bajo de precio, que generarían bajas ganancias o incluso costos. Entonces, con el ovoproducto, nosotros obtenemos un producto más que ofrecer al público con un precio estable y que nos permite también, con esta diversificación, obtener una herramienta para equilibrar el precio del huevo en cáscara. Cuando este es muy barato, yo recurro al ovoproducto para así permitir ganar dinero a la empresa sin perderlo vendiendo el huevo en cáscara a bajo precio. Los ovoproductos son de muchos tipos. Los tres principales son la clara, la yema y el huevo entero pasteurizado. Luego a estos se les pueden añadir ingredientes
de los cuales los más importantes o digamos los que más se encuentran son la sal y el azúcar, aunque existen muchos otros como pudieran ser aromas, como pudieran ser enzimas, etcétera, que lo que persiguen es o potenciar alguna propiedad del producto o actuar incluso en la vida útil del producto. ¿Cómo conseguimos producir ovoproductos? Bueno, los ovoproductos los conseguimos a través de la pasteurización. La pasteurización es un proceso térmico por el cual tratamos al huevo crudo para convertirlo en huevo pasteurizado. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos un huevo con propiedades iguales o parecidas a las del huevo natural. Como vemos en esta tabla, ahí tenemos un desglose de las distintas propiedades para cada uno de los ovoproductos y la duración del ovoproducto es mucho mayor que la del huevo en cáscara una vez abierto. Estamos hablando para una pasteurización normal a unas duraciones que llegan a ser de hasta 4 semanas, de acuerdo, con sal o azúcar incluso se van a más de 6 semanas, de acuerdo, o incluso con 50% de azúcar en el huevo entero llegamos hasta 6 meses a temperatura ambiente, lo que es extraordinario, claro. Luego existe también la posibilidad de trabajar con otros tipos de pasteurización que obtienen un ovoproducto ESL o con vida útil extendida, que es simplemente huevo ovoproducto con las características del huevo durante mayor número de semanas, llegando hasta 14 semanas, como se ve en la tabla. ¿Quién va a comprar estos ovoproductos? Como decía antes, las distintas industrias necesitadas del ovoproducto como ingrediente en sus procesos. Panadería, pastelería, restauración, salsas, etc. La yema, al igual que los otros dos productos que hemos visto anteriormente, comparte las mismas industrias, cambian solamente la duración de la vida útil. El ovoproducto puede ser utilizado como ingrediente en procesos para utilizar las distintas propiedades del huevo, como se ve en la tabla en la columna a la derecha, o puede ser utilizado directamente como producto final, como hacemos en nuestras casas para hacer huevos revueltos, para hacer tortillas, etc. Hay infinidad de productos que pueden usar ovoproductos. De hecho, basta solamente con ir al supermercado, mirar una tabla de ingredientes y ahí vamos a ver que está el huevo dentro en casi todos los alimentos. Aquí vemos algunos de ellos. Por poner un ejemplo, las merengadas usan la clara para hacer el merengue o la mayonesa que puede usar el huevo entero pasteurizado o la yema de huevo pasteurizada. Cuando hablamos de ovoproducto, hablamos de dos conceptos: funciones del huevo, o que se refieren a su calidad funcional, y vida útil, que se refiere a la caducidad del ovoproducto. Todos estos factores fundamentales, que siempre van a ir en pareja, dependen de varias cosas. La primera, naturalmente, la materia prima. Cuanto mejor sea nuestro huevo, mejor va a ser nuestro ovoproducto. En segundo lugar, el diseño de la planta. Tiene que ser una planta eficiente, ¿de acuerdo? Porque no podemos perder la calidad del huevo. Y en tercer lugar, una vez tenemos producido el ovoproducto, la cadena de frío es necesaria para mantener tanto su calidad como su vida útil. Para obtener un diseño de planta eficiente hace falta una empresa que te apoye como asesor para generar esta solución eficiente. Para ello se recurre a empresas como Mova, que ofrecen estos servicios en procesos tal como la producción de huevo líquido pasteurizado, como en muchos otros, como puedan ser la clasificación de huevo. El procesado de ovoproductos es una serie de procesos que están
conectados entre sí. Hoy vamos a hablar, por una cuestión de tiempo, de la producción de huevo líquido pasteurizado o también del huevo líquido pasteurizado congelado. Existen otros procesos, pero se hablarían en otro escenario. El procesado de productos líquidos o congelados tiene estas fases, el que veremos a continuación, desde la recepción hasta la expedición del huevo líquido, del ovoproducto líquido o del ovoproducto congelado. La recepción, hemos dicho, o se ha visto anteriormente, que hay dos tipos de recepción, inline u offline. Pueden ser también combinadas la una y la otra. La recepción inline, directamente, el huevo viene recogido automáticamente desde los gallineros, ¿de acuerdo? Como en la imagen de la izquierda, viene recogido automáticamente y se lleva hasta las líneas de quebrado. En el caso de la recepción offline, el huevo de la granja viene empacado en empacadoras de granja, se generan las pilas de huevo que se cargan en camiones y a su vez se llevan hasta nuestros almacenes en nuestras plantas de producción de ovoproductos. De los almacenes se llevarán los huevos a los cargadores automáticos o a los cargadores o se cargarán directamente sobre la línea para ser quebrados. Cuando llega el lote de huevos o cuando llega el pallet con huevos a la fábrica, este va controlado. Se apuntan su granja de origen, se verifica la calidad del huevo haciéndole una serie de ensayos en laboratorio para medir sus unidades Hogg. Se verifica la temperatura, se toma la fecha. Toda la información del lote queda registrada de principio a fin de la producción, de tal forma que haya una completa trazabilidad. De ahora en adelante, cuando veamos cada una de las habitaciones, cada una de las salas de proceso, en la parte superior izquierda vamos a tener indicadas las condiciones ambientales ideales para ese tipo de habitación. Tras haber cargado la línea, como hemos visto anteriormente, el huevo va a ser lavado. ¿Lavado siempre, sí o no? Bueno, no es una pregunta que normalmente siempre se plantea. Realmente la normativa vigente de cada país ya establece si hay que lavar o no hay que lavar. En países como, por ejemplo, Estados Unidos, es requerido el lavado siempre antes del quebrado y está totalmente definido. Sin embargo, en otros países, por ejemplo, en Europa, ¿de acuerdo? En Italia, sin ir más lejos, el huevo tiene que ser lavado si está sucio, con lo cual, digamos que se presta a más especulaciones. Una vez el huevo llega a la quebradora, ¿de acuerdo? Esta quebradora puede ser de dos tipos. Puede ser una quebradora dedicada a la producción de huevo entero o puede ser una quebradora dedicada a la producción de huevo separado. A la que vemos en estos momentos es una quebradora dedicada al huevo separado. ¿Por qué es así? Porque lo que hace es separar huevo a huevo, ¿de acuerdo? La clara de la yema. Y está principalmente pensada para esto, pero eso no quiere decir que no pueda producir huevo entero. ¿Cómo funciona? Bien, de acuerdo, vamos a verlo aquí rápidamente. El huevo entra en la máquina, es recogido por un mecanismo que es prácticamente una mano mecánica con cuchillas, que lo que hacen es romper la cáscara sin dañar la yema, abrirlo y dejar su contenido en un grupo de separación. Un grupo de separación que es el que vemos aquí abajo y que está compuesto por dos contenedores. Un contenedor que va a recibir la yema y el otro contenedor que va a recibir la clara. ¿Qué sucede? Que en su camino hasta dejar la yema, esta yema se va a separar de la clara. ¿De acuerdo? Y aquí, en este punto, hay un escaneo automático
para decidir si la clara va dejada aquí o, sin embargo, aquí. Y de esta forma queda totalmente separado la clara, la yema y el huevo entero. En el caso que se decidiera trabajar con huevo entero, bueno, pues entonces la máquina trabaja de tal forma que en esta salida tenemos solo huevo entero. Importante, ¿qué le sucede a la cáscara? Bueno, la cáscara, como hemos dicho, queda dentro de ese mecanismo que es como una mano, que lo que hace es soltarlo en esta zona para salir fuera de la máquina y eliminarlo del proceso. Existe también otro tipo de máquinas que son para hacer huevo entero. En este caso, el sistema es igual que hemos visto anteriormente y si queremos separar, lo que hace es separar a posteriori, utilizando canaletas regulables. ¿Cuáles son los puntos más importantes del quebrado? Bueno, importante es que no quede líquido junto con la cáscara, que ese porcentaje sea muy bajo, ese líquido se llama líquido técnico, y en cuanto al separado, lo que buscamos es que los volúmenes de yema y de clara sean los más altos posible, que la cantidad de huevo durante la separación, digamos que ese mixto de separación, que es una clara con algo de yema dentro, sea lo menor posible. Y dentro de la calidad de la yema, lo que buscamos es que el residuo seco, el residuo sólido, sea lo más alto posible. En la diapositiva que vemos, 45% o más es un valor excelente. Para la clara, sin embargo, lo que buscamos es que haya la menor cantidad de grasa posible. Y ahí, por ejemplo, tenemos un buen número de referencia en el 0,03%. Menor de este número es maravilloso. Después de separar la clara, la yema, etcétera, tenemos ya un líquido para trabajar, que sale desde la cascadora. De la cascadora vamos a ir a nuestro filtro automático. Y aquí lo que vamos a tener es 1 o 3 productos. Un producto en el caso de una planta que trabaje solo con huevo entero y 3 productos para una planta que trabaje con la separación. Estos productos llegan al filtro automático, o podría ser un filtro manual, donde lo que se busca es separar la clara, la yema o el huevo entero de los residuos de cáscara o residuos orgánicos que pudiera llevar arrastrando el líquido. De esta forma, nosotros eliminamos cualquier posibilidad de contaminación que pudieran llevar estos elementos y que pudieran entrar dentro de nuestro sistema. A partir de ahí, lo que nosotros hacemos es mandar el huevo al enfriador, un enfriador de placas como el que se ve en la figura central. En este enfriador se lleva el huevo desde la temperatura de quebrado, que pueda estar en torno a unos 16 grados idealmente, a por debajo de la temperatura de 4 grados, porque de este modo obtenemos una inhibición del crecimiento de las bacterias. Así paramos el crecimiento de las bacterias y así estamos en las condiciones ideales para empezar a pasteurizar. Una vez salido el producto del enfriador, se le lleva hasta los tanques, utilizando válvulas manuales de distribución o bien válvulas automáticas, como vemos a la derecha, o bien podemos utilizar incluso paneles de flujo, como veremos posteriormente. La disposición de estos elementos puede ser extendida, como vemos en la foto central, o puede ser ya en módulos prefabricados, como vemos en la foto superior. Una vez llegamos a los tanques, llegamos, como ya he dicho, usando el bombeo a través de las válvulas que pueden ser automáticas, como en el caso del clúster superior, o bien puede utilizarse un flow panel, como se ve en la imagen inferior, o incluso válvulas manuales. Son siempre más recomendables las válvulas automáticas o el flow panel por una cuestión de seguridad y las válvulas automáticas por una cuestión también de control y gestión del flujo de producto y evitar también riesgos.
como decía, desde esta distribución de producto podemos llegar a los tanques de producto crudo, como vemos aquí a la izquierda, que pueden estar destinados a estos productos o como queramos en función de cómo se programen las válvulas automáticas. Y también podemos ir a los tanques de mezclas. Los tanques de mezclas que sirven para obtener las mezclas con sal o azúcar que ya había comentado anteriormente. Hay de muchos tipos como de sistemas para mezclado. Solamente diré que los hay en continuo y los hay también que trabajan por lotes, como los que se ven en las imágenes. Antes de pasteurizar, lo que hay que hacer es comprobar que las características del lote a pasteurizar son las que quiere el cliente. Para eso lo que hacemos es medir el residuo seco y el pH del volumen que vayamos a pasteurizar. En el caso que haya que ajustarlo, se hace y luego se envía a pasteurizar. Importante también en el caso de mezclas, habrá que medir las concentraciones de azúcar, sal o el elemento que hayamos mezclado. De ahí vamos al pasteurizador, que es la parte más importante de una línea de pasteurizado. ¿Cuál es su función primordial? La función primordial de un pasteurizador es eliminar todos los patógenos que pudiera haber en el huevo. De ellos, el más importante es la salmonela. Por lo tanto, el pasteurizador hace seguro al huevo para el consumo humano. Luego, mantiene las funcionalidades, las características funcionales del huevo. Y por último, aumenta la vida útil del huevo. ¿Por qué? Porque pasamos de cuando rompemos un huevo a tener que utilizarlo inmediatamente a tener un producto como es el ovoproducto que tiene una vida útil de semanas. A continuación vamos a ver un pasteurizador, las entrañas de un pasteurizador. Lo que vemos ahora es lo que veríamos en la imagen, digamos, de un pasteurizador, en su panel de control. Y ahí lo que vemos son los componentes del pasteurizador, sus válvulas automáticas, sus bombas, etc. De estos, en la realidad, veremos esto. En primer lugar, esto solo representa que nos llega el huevo crudo, todavía sin tratar desde la quebradora. Llega al pasteurizador y lo primero que se encuentra es el tanque de balance. El tanque de balance que lo que sirve es para mantener siempre lleno el pasteurizador de tal forma que funcione de forma adecuada. Luego del tanque de balance se va a ir al intercambiador de placas que sirve para calentar y enfriar el producto. En este caso tenemos un equipo de homogenización que es un homogenizador de alta presión que sirve para homogeneizar el producto antes de tratarlo térmicamente. Y por último, lo que tenemos aquí es un tubo de retención que lo que permite es hacer pasar al huevo crudo a ovoproducto, o sea, allí se lleva a cabo la pasteurización. ¿Cómo sucede esto? Bueno, las flechas rojas indican el ovoproducto crudo y las flechas verdes indican el ovoproducto ya acabado. ¿Qué sucede? Primero llega el ovoproducto y se encuentra en el tanque desde donde viene mandado y bombeado al pasteurizador. De ahí se lleva al intercambiador de calor donde aumenta de temperatura hasta la temperatura de pasteurización, que puede ser entre 60 y 70 grados, dependiendo del producto la que elija el cliente. Entre medio tenemos un homogenizador de alta presión que lo que hace es homogenizar el producto para que sea tratado térmicamente del modo adecuado, llega efectivamente a los tubos de retención donde se va a llevar a cabo la pasteurización y lo que se hace es mantenerlo a esa temperatura de pasteurización entre 60 y 70 grados un tiempo constante, tiempo que va a variar en función de la tipología de producto. Normalmente estamos hablando de 3,5 a 5 minutos de tiempo de retención. Esto también es variable en función a
determinados parámetros del pasteurizador. Después del tubo de retención, se va a enfriar el producto de nuevo en el intercambiador de placas y, por último, se va a enviar al envasado. Ahora vamos a hablar de las fases de pasteurización. En primer lugar, tenemos un precalentamiento, o sea, cuando el huevo crudo llega al intercambiador de placas, se encuentra con una sección de él, que es la sección de regeneración. En esa sección de regeneración, el ovoproducto crudo gana temperatura que le cede el ovoproducto final pasteurizado, que está a mayor temperatura, con lo cual el ovoproducto final desciende un poco de temperatura, empieza a enfriarse y el crudo empieza a calentarse. Termina de calentarse en otra sección del intercambiador de calor, que es la sección de calentamiento. Allí se alcanza la temperatura de pasteurización. En el caso de que, con la excepción de, en el caso de que se utilice radiofrecuencia, se termina de calentar en la radiofrecuencia y en el caso de que se use el cavitador, se termina de calentar en el cavitador. Luego, ese ovoproducto, todavía crudo, llega a los tubos de retención. En los tubos de retención permanece un tiempo constante hasta que se pasteuriza. Salido del tubo de retención, vuelve de nuevo al intercambiador de calor, entra de nuevo en la sección de regeneración y ahí el producto pasteurizado se enfría, ¿ok? Se preenfría, cediendo temperatura al crudo, como ya habíamos dicho anteriormente. Y por último, para enfriarse del todo, para llegar hasta esos 4 grados de enfriamiento final o menor, ¿de acuerdo? Se pasa a la sección de enfriamiento del intercambiador de calor. Un pasteurizador se mide su eficiencia viendo cómo se reduce la carga bactérica en su interior. ¿Cuáles son las unidades de la carga bactérica? Bueno, tenemos las unidades de la carga bactérica son las UFCs por gramo o unidades de formación de colonia por gramo. Debido a la cantidad de bacterias, es una unidad muy grande. Para hacerla más manejable, se trabaja con logaritmos de reducción de carga bactérica, donde cada logaritmo es una potencia de 10. Como se ve también en las dos gráficas superiores, vemos que un pasteurizador que puede trabajar con distintas temperaturas y vemos que a mayor temperatura tarda menos tiempo en alcanzar el mismo nivel de reducción de carga bactérica, que en este caso sería de 3,5, ¿de acuerdo? Para alcanzar 3,5 en uno tarda poco más de 0,3 minutos y en el otro tarda 4 minutos. Sí, es cierto, esto indicaría que la temperatura más alta lleva a una reducción de la carga bactérica mayor, y es así. Lo que pasa es que cuanta mayor es la temperatura, también tenemos una reducción de las características funcionales del producto. Por lo tanto, es una decisión que tiene que tomar cada cliente, decidir cuánto tiempo y cuánta temperatura usar para cada producto. En la tabla de la superior derecha se pueden ver algunos ejemplos de ello para distintos ovoproductos. Ahora vamos a hablar y vamos a explicar los componentes principales del pasteurizador. Lo que vemos aquí es un pasteurizador estándar con un homogenizador de alta presión. Podemos también tener pasteurizadores con radiofrecuencia, que como veremos a continuación, tienen otras ventajas en cuanto a su producción. O también podemos tener pasteurizadores con cavitador homogenizador, en cuyo caso el homogenizador de alta presión no se necesita. Sistemas de calentamiento. Bueno, como hemos visto, se trata de un proceso térmico, la pasteurización, y el calentamiento es fundamental.
Hay dos tipos de sistemas de calentamiento, directos o indirectos. Los indirectos son los que vienen utilizados en los intercambiadores de calor como los que hemos visto. En ellos lo que se usa es un medio que se calienta para a su vez calentar al huevo. Para ello se utilizan placas o bien tubos, intercambiadores de placas o de tubos, y en ellos el agua caliente o el vapor calientan a un circuito de agua, ¿okay? Con agua que se calienta a su vez para calentar el ovoproducto o el huevo, en su caso, porque todavía no está pasteurizado. Luego también, como sistema de calentamiento indirecto que viene aplicado en otros pasteurizadores, existe también un sistema que trabaja con efecto Joule. En este caso, el campo eléctrico, de acuerdo, la corriente que se pasa a través de los tubos, genera a través de ellos un calentamiento por efecto Joule. Como decía, existen también sistemas de calentamiento directo y hoy, por ejemplo, vamos a ver dos de ellos. Uno es la radiofrecuencia, donde por efecto de calentamiento dieléctrico vamos a mejorar la calidad del producto y darle mayor vida útil. Y en segundo lugar, el cavitador homogenizador, que lo que utiliza como fuente de calor es el efecto de cavitación en el huevo. El intercambiador de placas, seré muy rápido porque ya he hablado de esto, tiene tres secciones, como ya hemos visto. Una sección de regeneración muy importante, que es la que permite intercambiar calor entre el huevo crudo y el producto pasteurizado. Por un lado se calienta el producto crudo, por otro lado se enfría el huevo pasteurizado. Y para terminar de enfriar usamos una sección dedicada del intercambiador y para terminar de calentar otra sección dedicada del intercambiador. Es importante decir que la regeneración nos sirve para ahorrar energía tanto de calentamiento como de enfriamiento en todo el proceso, llegando a ahorros cercanos al 80%. El intercambiador tubular hace lo mismo que el intercambiador de placas. Puede tener como ventaja el hecho de llegar a temperaturas más altas de pasteurización, pero esto conlleva siempre el riesgo de grandes pérdidas y de producto en el caso de exagerar, y también claramente que las temperaturas altas van a dañar la funcionalidad del huevo. El homogenizador de alta presión, como hemos visto, es un equipo que viene utilizado en muchísimos pasteurizadores. Siempre es necesario, de algún modo, homogenizar el producto. ¿Por qué? Porque el producto crudo tiene que ser homogéneo para que el tratamiento de pasteurización se lleve a cabo del modo mejor, que no se ensucie demasiado el pasteurizador y que el producto final tenga unas características homogéneas. Para ello, en el caso del homogenizador de alta presión, lo que se usa es se usan una serie de pistones que lo que permiten es que cuando pasa el huevo a través del espacio que deja libre el pistón, ¿de acuerdo? La presión y el poco espacio disponible para fluir lleva a las partículas del producto en primer lugar, a disgregarse y en segundo lugar, a recombinarse de una forma homogénea. Esta es una buena homogenización de producto. Después del homogenizador, o después de la homogenización en general, si aplicamos la radiofrecuencia, lo que tendremos es un sistema que consigue un calentamiento directo del producto. ¿Cómo lo conseguimos? En este caso se aplica mientras pasa el ovoproducto a través de estas tuberías, se hace circular un campo eléctrico que es alterno y por lo tanto, ¿y qué es lo que sucede? El huevo lleva partículas de agua, como se ven en estas representaciones. Las partículas de agua son polares, se mueven siguiendo el campo eléctrico y este movimiento lo que genera es una fricción y genera también un calentamiento. Este calentamiento está totalmente controlado y se traduce en
incrementos de temperatura, que combinados con la temperatura del intercambiador de placas, ¿de acuerdo? Me va a permitir alcanzar la temperatura de pasteurización. ¿Qué es lo que pasa? Trabajando a temperatura más baja en el intercambiador de placas, el intercambiador se va a ensuciar muchísimo menos y yo voy a poder trabajar muchísimas más horas pasteurizando sin necesidad de hacer lavados. Por lo tanto, hay menos lavados. Por un lado, funciona mejor el pasteurizador. Por otro lado, y lo más importante, es que el ovoproducto que vamos a obtener va a ser durante mucho más tiempo útil. La vida útil del producto se alarga muchísimo y naturalmente la funcionalidad del producto se mantiene como viene fuera, como se deduce de los resultados experimentales de utilizar esta tecnología. Aquí podemos ver una comparación entre ambos sistemas, un sistema tradicional de pasteurizado tradicional y añadiéndole la radiofrecuencia. Mientras que en uno vemos que la duración es de varias semanas, la vida útil del producto es de varias semanas, en el otro nos podemos ir a 60 o más días. ¿De acuerdo? Uno varias semanas, el otro 60 o más días. De hecho, empieza a separarse ya a partir de los 20 días, digamos, que se empieza a separar de lo que sería el comportamiento del huevo normal. De hecho, como huevo normal, nos encontramos en este punto donde todavía no se pueden detectar el número de bacterias presentes en el producto. Con lo cual tenemos que como resultado, en calidad de producto, tenemos una mayor vida útil del producto y una calidad muy parecida a la del huevo natural. Ahora vamos a ir a otro componente que va a sustituir al homogenizador de alta presión. El cavitador sirve también para calentar. ¿Y cómo lo va a hacer? El cavitador es una bomba especial con un estator y un rotor. El rotor, que es lo que vemos representado en la figura, tiene una serie de cavidades donde se van a alojar las distintas partículas del producto. En esas partículas van a sufrir, por mérito del giro del estator y de las características del mismo, van a sufrir un efecto controlado de cavitación. ¿Qué es esto? Simplemente es que las partículas de producto van a implosionar, ¿de acuerdo? Liberando energía. Una energía que sirve para dos cosas. Esta implosión sirve para dos cosas. Una, para recombinar las partículas de producto volviéndose heterogéneo, como vemos aquí a la derecha, igual que con el homogenizador de alta presión. Y por otro lado, va a liberar temperatura, que como en la radiofrecuencia va a servir para trabajar más horas con el pasteurizador. Luego, también nos va a permitir obtener un nuevo producto de mucha mejor calidad, como aquí se ve, con características muy parecidas a la del huevo natural. ¿En qué no se parece a la radiofrecuencia? Sí, evidentemente, la radiofrecuencia obtiene vidas útiles extraordinarias en comparación con el cavitador. Pero todas estas son las características que se obtienen con el mismo. Pasando del calentamiento, luego llega la fase de pasteurización y esta se lleva a cabo en el tubo de retención. Es muy importante porque el tubo de retención lo que hace es que la temperatura desde su ingreso a su salida sea constante durante un tiempo que permite pasteurizar el producto, como vimos anteriormente. Los factores de diseño importantes para estos tubos son su diámetro, que asegura un número de reinos determinado, su longitud, que determina el tiempo de pasteurización junto con la velocidad con la que circula el producto, su pendiente y, naturalmente, su aislamiento térmico, que permite que la temperatura sea igual al inicio y a la salida.
Una vez sale el producto del pasteurizador, tiene que ser, llega a un tanque, normalmente un tanque que podría no existir, pero normalmente hay un tanque y desde allí se distribuye para ser llenado. ¿Cómo se distribuye? Pues con válvulas, de acuerdo, como la que vemos en la imagen o parecidas. El sistema normalmente para la gestión del producto es de tipo higiénico-sanitario. Puede ser manual o puede ser automático, aunque desde el pasteurizado es mucho más recomendable utilizar los automatismos para evitar los riesgos y para evitar que el ovoproducto que ya está producido pierda de ningún modo su calidad y su vida útil. Existen otros modos para el llenado, como son el ultra clean o el aséptico, a cada cual con requisitos más estrictos a la hora de evitar el contacto entre el ovoproducto y el ambiente. Cuanto más contacto hay entre el ovoproducto y el ambiente, este se degrada naturalmente más rápidamente, con lo que sus características, tanto en vida útil como en funcionalidad, pueden verse, o sea, pueden reducirse mucho más rápidamente. Sistemas de llenado y formatos. Una vez lo distribuimos el producto, este llega a nuestras llenadoras, que pueden ser de 1000 modos distintos, principalmente en función del formato que buscamos utilizar y la vida útil que pretendamos del producto. Los formatos son múltiples. Aquí solamente tenemos algunos ejemplos de ellos. Pueden irse desde las bagging box, stand-up pouch, las cisternas paletizadas, los palecons, los envases de 1 kilo de cartón, envases pequeños en botella de PET o bidones de producto a ya producciones para industria al por mayor, como puedan ser cisternas, camiones cisterna, etcétera. Una vez tenemos el ovoproducto acabado, lo que buscamos es mantener su calidad y sus características. Estas son principalmente las que vemos arriba a la izquierda. La inocuidad, porque tiene que mantenerse válido para el consumo humano, pero naturalmente buscamos que mantenga sus características nutricionales, organolépticas e incluso comerciales. ¿Cuáles son las características comerciales? Bueno, pondré un ejemplo. Por ejemplo, que el envase llegue intacto al cliente, si no, no lo compra. ¿Cómo podemos mantener esta calidad? Mediante controles de calidad. Los que son obligatorios para todos los países son los de tipo bacteriológico y físico-químicos. Los bacteriológicos fundamentalmente son estos: medición de toda la flora, medición de los patógenos y mantenerlos por debajo de valores determinados por la normativa de cada país. Sin embargo, los físico-químicos lo que buscan es controlar, digamos, la calidad del producto, por ejemplo, que no haya humedad, y la calidad del sistema productivo, tanto en la higiene como en los materiales, el huevo, tipo de huevo que se han utilizado. El lavado ahora vamos a una parte, digamos, paralela a la productiva, y es el lavado FIP de la planta. No existe la calidad, no existe la vida útil si no se piensa en un lavado adecuado y en una higiene de los equipos. Esto quiere decir que el equipo tiene que estar limpio antes y también se tiene que limpiar después de su uso. Para ello es necesario que se trabaje con una limpieza general, que existan unos protocolos seguidos por todos los empleados, no solo tanto en la manipulación de los alimentos, sino en un comportamiento dentro de las instalaciones y con los equipos. Y por último, y no menos importante, es necesario que haya un buen sistema de lavado FIP que sirve para lavar todas las instalaciones. Y para ello serán fundamentales factores como el tiempo de lavado, el caudal de lavado, la dosificación de los agentes químicos usados durante el FIP. Y a esto me refiero como agentes químicos a los productos alcalinos que sirven para lavar el sistema y eliminar los residuos orgánicos, a productos ácidos que permiten disueltos lavar
y eliminar los residuos calcáreos, y desinfectantes, que lo que se hacen es dejar disueltos en las líneas para evitar el crecimiento de bacterias entre cada uso del equipo. A posteriori, conviene pensar en cómo son las salas donde están colocados los equipos de producción. Todas las características de estas salas las hemos ido viendo poco a poco mientras explicaban las distintas salas, pero vamos a intentar verlo todo junto en la misma imagen. Esto es una pequeña representación, digamos 3D, de lo que sería una planta de producción de productos, esquemática, pero se entiende bastante. El cargador, la quebradora, la distribución, ¿de acuerdo? Donde está también el enfriador y donde está el filtro automático, los tanques de producto crudo, la distribución de producto crudo al pasteurizador y del pasteurizador a los tanques de llenado y de estos distribuidos al llenado. Por ejemplo, aquí se ve un llenado en tanques cisterna, paletizados, como hemos visto anteriormente. Y por último, una sala súper importante, que es la sala de lavado ZIP. Aquí tenemos nuestros equipos o unidades ZIP, que lo que van a hacer es lavar toda la planta. Van a lavar toda la planta de tal forma que, como he dicho, esté en condiciones para trabajar. Rápidamente, cada una de las áreas en las que participan en la producción tiene que tener materiales que sean resistentes, higiénicos y sobre todo de fácil mantenimiento. Los pisos, del mismo modo, tienen que permitir eliminar cualquier tipo de agua o producto residual químico que se utiliza principalmente para lavar. Los techos tienen que estar tratados con fungicidas y con bactericidas. Y luego todas las salas en general de la planta tienen que tener mucha luz. Luz natural, con excepción de los almacenes, e iluminación artificial de seguridad sin cristales en todas las habitaciones. Unas más y otras menos, pero la cuestión es que tiene que haber luz para trabajar. Las distintas salas de producción, aquí vamos a ver las distintas temperaturas, el tipo de ventilación que hace falta y algún detalle específico. En estos casos, me gustaría destacar para estas 3 habitaciones el hecho que en la zona de carga, que puede estar también la máquina de lavado, conviene poner una extracción de vapor en el caso de que haya una lavadora. La cascadora que está aquí, hoy no hemos hablado de ella, pero la centrifugadora que está en la zona de la cáscara lo que hace es reducir el volumen de la cáscara, que hemos dicho que sale de la máquina, por un lado, reduce su volumen y luego lo manda a otro tratamiento, que es el tratamiento de cáscaras que hoy no hemos visto. A continuación, aquí empieza el huevo a ser quebrado, que es en donde están las quebradoras, los filtros, el enfriador, etcétera. Aquí es importante pensar en extracción de vapor, sí, sobre todo por el lavado de las máquinas, ¿de acuerdo? Y luego el sistema de ventilación que ya empieza a notarse, ¿de acuerdo? Luego tenemos desde como hemos visto antes, se pasa de la zona de quebrado, se pasa a la zona de tanques de crudo. Aquí tenemos como característica adicional el hecho de que la ventilación se hace fuerte y que hay que poner presión positiva. ¿Qué es la presión positiva? Bueno, simplemente se acondiciona la habitación para que no entren plagas volátiles en la sala. Lo mismo sucede en la zona de pasteurización. En este caso se mantienen las mismas características. El porqué de estos colores es porque mientras el huevo está en la cáscara, ¿de acuerdo? Su manipulación es menos peligrosa por el ovoproducto, porque existe la cáscara para protegerlo. Mientras que en estas zonas, ¿ok? Desde el quebrado del huevo, etcétera, ya tenemos el huevo crudo
y puede tener una mayor posibilidad de contaminación. ¿Ok? Por eso tienen este índice de riesgo. Y por último, la zona de más riesgo es la de envasado de ovoproducto, porque una vez está pasteurizado, digamos que es su última oportunidad para ser de nuevo tratado el ovoproducto, para dotarle, como ya habíamos dicho, de inocuidad, en esta zona el riesgo es mucho más alto, el riesgo a la hora de manipular el ovoproducto. Bueno, esta zona que decíamos donde el riesgo es mucho más alto y por eso está indicada en rojo, es la zona de llenado. Ahí tenemos los tanques de producto final y las distintas llenadoras. ¿De acuerdo? Importante aquí siempre es tener la presión positiva para evitar todo tipo de insectos volátiles. De ahí se va el producto a ser almacenado o bien congelado o bien en su frigorífico. Evidentemente cambian las condiciones de temperatura. Por último, y como ya he dicho, no menos importante, puesto que el CIP y el sistema de lavado de CIP es paralelo al de producción y tan grande como él y tan complejo como él, tenemos nuestras unidades CIP. Su sala principalmente tiene como característica particular que tiene que tener una extracción de vapor independiente debido a que pueden existir vapores alcalinos o ácidos. Y las demás salas que estamos viendo, ¿ok?, se utilizan para el lavado de vacíos. Aquí los requisitos son menores, pero sí que tiene que haber una extracción de vapor. Bueno, hasta ahí acabamos de ver cómo sería una planta genérica. Existen plantas más pequeñas, plantas, digamos, hechas más a la medida de clientes que tengan menos exigencias en volumen de producción, pero no por ello son, digamos, no ofrecen menos prestaciones que las grandes. Entonces son plantas donde nos encontraremos con máquinas dedicadas al huevo entero o, como hemos visto anteriormente, máquinas dedicadas a la separación. La única diferencia respecto a lo que hemos visto anteriormente es su tamaño. Y los sistemas que las acompañan, ¿ok?, como los que vemos actualmente, son sistemas de pasteurización donde también tienen su envasado, etcétera. Por lo tanto, tiene quebrado, pasteurización, envasado, etcétera, que cambian en función o se eligen en función de la necesidad que pueda tener el cliente de producto. Los hay para huevo entero, los hay para huevo separado, los hay con distintas opciones, como se ve en la imagen, y se trata de sistemas que ofrecen, en pocas palabras, un excelente producto, como las plantas grandes que hemos visto, a muy baja inversión, por lo tanto son muy accesibles para quien quiere empezar en la producción de ovoproductos. Son sistemas que son sobre todo muy fáciles de usar porque están pensados sobre todo en quien quiere empezar, pero en realidad yo me atrevería a decir que con un entrenamiento adecuado todos los sistemas de producción de ovoproductos son fáciles de usar, ¿de acuerdo? Luego, siendo tan pequeños, también su adaptación caben en cualquier lugar que dispongamos, con lo cual la inversión todavía se hace mucho más aceptable. Y naturalmente están pensados para que quien empieza pues pueda crecer, ¿no? Por eso son ampliables también en un futuro. Bueno, esto es todo. Quería agradecer la oportunidad, decir que seguramente habrá muchas preguntas y que estoy aquí para contestar a todas ellas o a parte de ellas, y a las que no pueda contestar, pues nos pueden escribir aquí o preguntar en FENAVI, donde le darán toda la información para contactarnos, y de esto y de muchas otras cosas les podremos, espero, echar una mano. Y bueno, esto creo que con esto finalizo. Muchas gracias.
Gracias, ingeniero Aroca. Muchísimas gracias por su presentación, por compartir esta hora acerca del mundo de los ovoproductos. Voy aquí a permitirme usar mis audífonos porque están en obra en este lado, entonces podemos escuchar de pronto taladros y demás. En la hora de preguntas que en este momento ya nos llegan de nuestros asistentes, 45 asistentes en este momento. Muy Madre bien, de Dios. ingeniero. Primera pregunta, ¿qué porcentaje de huevo debe tener un ovoproducto para poder llamarlo así? Interesante. Bien, nosotros manejamos solamente, bueno, ovoproductos, como he dicho anteriormente, hay de muchos tipos, infinidad de ellos, pero de los que yo he hablado anteriormente se trata principalmente de productos en los que son básicos, el 100% del producto es ovoproducto, pero luego en las normativas de cada país esto lo pueden variar, permitiendo pequeñas separaciones de esta, digamos, de esta directriz. Luego, si es ovoproducto con ingrediente, lógicamente va en función del porcentaje que tenga y este porcentaje tiene que ir declarado junto con el ovoproducto. Por lo tanto, estamos muy ligados a las normativas de cada país, que son variadas. Perfecto. Segunda pregunta, ingeniero Aroca. De acuerdo con la calidad de la materia prima, ¿se puede definir para qué tipo de producto se debe destinar? Lo que se puede hacer es, sí, tengo la calidad, o sea, pongamos un ejemplo. Recibo un huevo de la granja del señor Mariano. Ese huevo de la granja del señor Mariano normalmente es de un tipo, porque yo lo conozco, porque sé en qué estadio están sus gallinas, etcétera, etcétera. Y porque él me dice, tengo una buena relación con él y me explica qué tipología de materia prima tengo. Cuando me llega, yo naturalmente tomo todos sus datos como ya he explicado, todos los datos del huevo a la llegada, hago las pruebas de laboratorio pertinentes, ¿de acuerdo? Con lo cual yo tengo clasificada la materia prima. Luego, antes de la pasteurización, ahí ya la tengo calificada, ¿de acuerdo? Y entonces veo para qué tipo de especificaciones de producto final me puede servir esa materia prima. No sé si me he explicado. Porque Bien, yo sí. cuando hago esta verificación antes de la pasteurización, yo puedo caracterizar a ese huevo líquido en función a su pH, en función a su residuo seco, en función a varias características que me sirven para obtener un producto final tal cual quiero yo, ¿de acuerdo? Y al final consigo hacer, sobre todo fruto de la experiencia y de la buena comunicación con mis proveedores o con mis granjas, ¿de acuerdo? Fruto de ello, yo sé que para obtener un determinado producto con unas determinadas especificaciones necesito un tipo de materia prima y se puede establecer una relación. Perfecto. Vienen las dos siguientes preguntas, creo que se pueden resumir en una sola. Voy a leer las dos preguntas, voy a permitirme leer las dos preguntas. Para sus quebradoras, ¿cuál es el porcentaje de clara que se puede quedar normalmente en las cáscaras durante el quebrado? Y la siguiente es, partiendo del peso en gramos de huevo entero, ¿qué porcentaje se retira entre cáscara y clara que queda perdida normalmente? Entonces creo que son las mismas. Ok, ok. A ver, es difícil de responder a esta pregunta en el sentido de que normalmente es muy amplio, sobre todo porque, bueno, la cantidad de clara que se pueda quedar en la cáscara depende también de varios factores, de la condición en que se encuentre la quebradora y de la clase de huevos que nosotros estemos quebrando, que es muy variable. Pues como hemos dicho, cuando nosotros procesamos,
trabajamos con huevo desde, digamos, huevo viejo, huevo, digamos, que ha sido de algún modo que tiene su cáscara dañada y puede tener incluso dañada la yema. Podemos trabajar con huevo de mucha tipología y esto genera que este porcentaje que pueda haber junto con la cáscara sea variable y pueda irse, que pueda superar, digamos, desde un 1 o un 2%, ¿de acuerdo?, a que pueda llegar a casos de, yo qué sé, mucho mayores o un 5%, por ejemplo. Todo en función de estos dos factores. Uno, la tipología del huevo, ¿de acuerdo? Cuánto sea frágil la cáscara, cuánto, es que son muchos parámetros, ¿de acuerdo? Y cómo esté la maquinaria, cómo sea el mantenimiento de esa quebradora, porque aunque son muy resistentes, hay que verlas, o sea, son maquinarios, son máquinas muy robustas, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto dan una grandísima respuesta a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Y también como mantenimiento, siendo muy fáciles de arreglar, siempre dan muy buena respuesta como máquinas, ¿de acuerdo? Pero igualmente no hay que olvidar qué máquinas son y que como tales tienen que ser cuidadas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay una parte que se la lleva el tipo de huevo y otra parte que se la lleva la condición de la máquina. Pero podemos decir que un 1 o un 2% es una buena cifra con buen huevo, ¿de acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de no realizar una homogenización antes del tratamiento térmico? Ok. Bueno, es una muy buena pregunta. Como he dicho, la homogenización de un modo o de otro hay que hacerla. ¿Por qué? Vale, esto sobre todo es importante o es, digamos, crítico con el huevo entero, porque el huevo entero lleva tanto clara como yema contenida en él. Por lo tanto, tiene partículas muy diferentes dentro del líquido, ¿de acuerdo? Sucede que si estas se quedan disgregadas, ¿de acuerdo?, no se comportan del mismo modo cuando reciben el tratamiento térmico, o sea, en la pasteurización. ¿Y qué sucede? Que la clara tiende a coagular a temperatura más baja que la yema, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría? Pues que yo tendría, si yo, por ejemplo, quiero pasteurizar a 65 grados, por ejemplo, sucedería que la clara se me habría ya coagulado, ¿de acuerdo?, pegándoseme por el interior del pasteurizador, y lo que me obligaría, por un lado, sería lavar más veces el pasteurizador, cosa que no quiero hacer, ¿vale? Porque conlleva gastos de energía, gastos de agua, gastos en químicos, pérdidas de tiempo, y eso no me conviene. Sin embargo, si yo homogeneizo, lo que tengo es un único producto, digamos, que tiene un único tipo de moléculas, que son las moléculas homogeneizadas, y así estas moléculas van a ser tratadas, pasteurizadas, ¿de acuerdo? Todas, que son iguales, reciben todas el mismo tratamiento, y yo lo que tengo al final es un pasteurizado de máxima calidad, muy homogéneo, donde todo el producto ha recibido el mismo tratamiento, tiene las mismas características, y luego además, no habiendo esta diferencia, como he dicho antes, de coagulación por la temperatura, lo que va a suceder es que se me va a separar, porque hay una tendencia a separarse entre la yema y la clara con el tiempo, ¿de acuerdo? Incluso en el ovoproducto acabado, esta separación no se me va a producir rápidamente y va a llegar y va a poder ser usado sin este problema por nuestros clientes. Por lo tanto, por un lado, va a funcionar mejor el equipo, pues no va a haber que lavado, hay que lavarlo. Por otro lado, el ovoproducto va a ser de mayor calidad, puesto que va a contener las mismas funciones en todo el ovoproducto, y por otro lado, como no va a haber la separación de la que estaba hablando yo, de cara al cliente, lógicamente esto es lo ideal. Por eso hay que homogenizar antes de tratarlo térmicamente. Como he dicho, el tratamiento térmico que lleva la pasteurización, ¿ok?, se da en el tubo de retención.
¿de acuerdo? Ahí, por eso es importante que justito antes o justito antes del calentamiento, en la sección de calentamiento, para ser exactos, en el caso del homogenizador a alta presión o en el caso del cavitador, justito antes del tubo de retención, es importante que el huevo le llegue al tubo de retención bien homogenizado para que todo funcione adecuadamente. Bueno. Muy bien. Ingeniero, ¿cuántas horas adicionales de trabajo continuo se pueden lograr usando radiofrecuencia? Bueno, como he dicho antes, la radiofrecuencia, una de las ventajas que tiene es permitir que el intercambiador de calor, el de placas, trabaje a menos temperatura. ¿Ok? Porque la temperatura a la que saldría el producto después del intercambiador de placas la añade, o sea, la calienta la radiofrecuencia. ¿Qué es lo que pasa? Trabajando a temperaturas mucho más bajas, el huevo no coagula dentro del intercambiador de placas, ¿de acuerdo? Y puede trabajar mucho más tiempo sin que este necesite ser limpiado. Principalmente. ¿Cuánto tiempo? Buena pregunta, muy buena pregunta. Y también dependiente del huevo, por supuesto, porque dependiendo del huevo que entra, este va a coagularse más o menos rápidamente. Pero bueno, se puede decir, por tener una referencia, es que cuando vamos a trabajar con huevo entero y radiofrecuencia, nos vamos a ir fácilmente a duraciones de 8 horas o más, teniendo en cuenta que el turno son 8 horas, digamos que es muy buen resultado. Pero eso es lo que indica la experiencia, 8 o más horas. Igual Muy bien, que 8. muy parecido que en el cavitador, en ese sentido. Muy bien, ingeniero. Seguimos con el porcentaje de clara. Los asistentes siguen preguntando por el porcentaje de clara. ¿La velocidad de quebrado afecta el porcentaje de clara que se queda en la cáscara? En general, es una pregunta bastante interesante. La velocidad de quebrado en sí, lo que mejora es la separación, de acuerdo, de la yema y la clara. ¿Por qué? Aunque las máquinas están hechas para trabajar a su máxima velocidad, de hecho están pensadas para trabajar a su máxima velocidad, está claro que si yo las hago ir un poco más lentas, ¿vale? Voy a mejorar la separación porque lo que estoy haciendo es incluso darle más tiempo al huevo para separarse, lo cual en algunos casos, en algunas condiciones, por ejemplo, si me llega el huevo muy frío, por ejemplo, o llega huevo muy fresco, donde la clara queda muy pegada a la yema, pues a lo mejor darle un poquitín de tiempo más para separarse, pues es una buena cosa, aunque, como ya he dicho, las máquinas están pensadas para trabajar a máxima velocidad. Por supuesto, se le va a decir al cliente, bueno, no trabaje a 4 grados con los huevos a 4 grados, busque trabajar cercano a 16 grados centígrados, por ejemplo, para favorecer las mejores condiciones o las condiciones óptimas de separación. En cuanto a la clara en la cáscara, si la máquina se mantiene en condiciones óptimas, esta cantidad de huevo en la cáscara no tiene por qué cambiar si las máquinas están en óptimas condiciones. La cantidad de huevo en cáscara, como he dicho, depende de los factores que había dicho antes. Muy bien. Y en cuanto al tamaño del huevo, ¿también puede afectar el porcentaje de huevo que se queda en el cascarón? Ah, normalmente, cuanto mayor es el huevo, cambia la cantidad total, pero no cambia el porcentaje. Lo que puede cambiar es que la máquina trabaje mejor con un tipo de huevo que con otro, porque lo que estamos hablando es de que las máquinas en general están taradas para todo tipo de huevo. Lo que sucede es que si yo tengo
determinado tipo de huevo, simplemente tengo que ajustar la máquina, y esto se puede hacer muy fácilmente, para que trabaje con esa dimensión de huevo, ¿de acuerdo? Y esto la va a llevar a los resultados óptimos que podría obtener con cualquier otro tamaño de huevo. No sé si me he explicado. Sí, 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 sí. Muy bien. Ujú. La siguiente pregunta hace referencia a el tema de congelamiento. Cuando habla de huevo congelado como un sistema de venta especial, ¿a qué se refiere exactamente? No, en realidad es un nuevo producto que viene utilizado desde hace mucho tiempo, en unos continentes más, en otros menos. Y, por ejemplo, lo que permite principalmente es, si yo lo sirvo congelado, lo que obtengo es una vida útil, como se ha visto, que puede llegar a ser incluso de un año. ¿Qué problema presenta el congelado? El único problema que tiene es el descongelarlo, lógicamente, y el uso. Por eso no hay tantas industrias que lo usen y lo incorporen a sus procesos, en el sentido de que son muchas más que lo usan como huevo líquido, que sería como usar cualquier huevo, o que el congelado. En el congelado, por ejemplo, la yema, dado a que gelifica, luego es, es complicado. Digamos que hay que aplicarle una serie de procesos adicionales para volverla de nuevo líquida y poderla emplear en nuestros procesos. Teniendo que hacer un proceso extra, para ello no se suele utilizar la yema congelada. Pero, por ejemplo, tanto con la clara congelada como con el huevo congelado, el huevo entero congelado, su uso sí que es más extendido. Por supuesto, es también una cuestión prácticamente de continentes, ¿no? Por ejemplo, en Europa se usa mucho menos y en Estados Unidos pues se usa mucho más. Va cambiando de sitio a sitio, pero es un nuevo producto más. Y aparte de la clara y del huevo completo congelado, ¿existe alguna otra presentación en cuanto al tema de congelado? ¿O solamente esos dos, de manera general? Bueno, en el sentido de que ovoproductos hay muchos, mientras que, o sea, existe el huevo entero con ingredientes, existe la clara con Que, ingredientes, que pero también se en puede realidad, presentar congelado. exacto. Pero ahí también es una cuestión que muchas veces va incluso más allá de los conocimientos por ejemplo, míos propios, pero ya estamos más en el ámbito de la tecnología de alimentos, ¿de acuerdo? Donde prácticamente para ello tenemos expertos en MOVA a los que sin ningún problema vamos a acudir en el caso de que recibamos directamente cualquier pregunta del ámbito ovoproducto o tecnología de ovoproductos. Perfecto. Y en cuanto al descongelamiento de este tipo de productos, ¿existe algún tiempo específico, algún proceso que facilite ese descongelamiento como tal? Depende, o sea, esos productos se pueden directamente incorporar junto con otros ovoproductos a los procesos, ¿ok? O directamente incorporarlos a los procesos finales como ingrediente. O sea, directamente es de ese modo que se suelen utilizar. Muy bien, muy bien. Vamos con las dos últimas preguntas, ingeniero. Eh, Preguntan también los productores pequeños, nos dicen, para un productor pequeño, Ujú. ¿cuál sería el volumen mínimo para iniciar una planta de ovoproductos? Bueno, la verdad es que el volumen mínimo es muy pequeño, realmente. Nosotros tenemos equipos donde lo mínimo que se exige, o sea, se exige no, lo mínimo que producen son 300 litros cada vez, ¿no? Son equipos que, bueno, simplemente hay que quebrar
300 litros de ovoproducto del tipo que sea. Si es yema, yema, si es clara, clara, si es huevo entero, se llenan, ¿de acuerdo? Entonces se pasteurizan. Luego, el huevo ya una vez pasteurizado, ese ovoproducto se llena y ya se puede repetir el ciclo. Este tipo de pasteurización discontinua lo que asegura es tener una flexibilidad total. O sea, yo puedo hacer tantos múltiplos de 300 o de menos como quiera. Este tipo de equipo también está en 500 litros de producción, ¿de acuerdo? Y por lo tanto yo diría que ese es digamos, el límite mínimo de la producción, que serían 300 litros de producto. Pero lógicamente yo lo que aconsejaría es intentar llegar al máximo de aprovechamiento diario posible de la línea, ¿no? Si yo tengo que producir todo lo de una semana, pues lo mejor es llevarlo a un día productivo para solo lavar el equipo una vez, ¿no? Después de haber hecho una gran producción. Y así me gasto lo mínimo, mis costos operativos se reducen a lo mínimo necesario. Muy bien. Por lo tanto, 300 litros por vez, diría yo que es lo mínimo absoluto, en nuestro caso. En nuestro caso, muy bien. Y en línea, ¿qué países demandan ovoproductos a nivel industrial? Uf, todos, Todos. todos. Es Lo un que gran pasa es mercado. que sería hablar por continentes, ¿no? O sea, hay continentes que tienen un desarrollo de los ovoproductos muy, muy, muy alto, como puede ser Estados Unidos o bueno, Norteamérica, porque Canadá incluida, perdón. Luego tenemos también Japón, dentro de Asia, tiene una demanda y un desarrollo de la industria de productos increíble. Y luego dentro de Latinoamérica, bueno, la misma Colombia, México, son países que tienen una industria de productos enormes, pero sobre todo pasteurizan y en muchos casos se convierten en polvo, ¿de acuerdo? Para la exportación. Pero lo que está claro es que el consumo de ovoproductos por razones de higiene, de salud, por razones también por enfermedades, para evitar enfermedades, como ya decía, por su utilidad y por lo fáciles que son de usar y de transportar, porque reducen las pérdidas que genera el huevo, etcétera, pues están creciendo y lo vemos en todos los países, es igual. Empieza con que naturalmente la gran producción y el gran consumo es de huevo en cáscara, pero con el tiempo la proporción de consumo de ovoproductos aumenta. ¿Por qué? Porque su calidad es muy, si no igual, a la del huevo natural, ¿de acuerdo? Y luego te da toda una serie de ventajas que lamentablemente el huevo en cáscara no te puede dar para la industria. Entonces, digamos, es un juego donde es fácil salir ganador. Así es. Calidad, versatilidad, precio. Indudablemente se conjugan esos factores para poder potenciar la industria de ovoproductos en cualquiera de sus frentes, ya sea en el ámbito nacional o también con temas de exportación. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo, su conocimiento, por compartir este momento con nosotros. Nos acompaña Claudia Tibaduiza, quien también tiene un mensaje para usted y para todos nuestros asistentes. Claudia, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, no, pues agradecerle a Carlos por esta espectacular charla. Estuvo muy completa, muy precisa, muchísimas preguntas. Pues ahí está la demostración de lo completa que estuvo tu charla. Agradecemos mucho pues tu disponibilidad para acompañarnos en este espacio. Te agradecemos pues compartir tu conocimiento pues de esta forma tan detallada con nuestros 45 asistentes. De verdad que muchísimas gracias, Carlos, a ti y pues por supuesto a MOA, que siempre está muy presente en todos nuestros eventos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros de la oportunidad de poder, digamos, compartir un poquito de lo que nosotros hacemos. Espero que haya gustado, que no haya, que nadie se me haya dormido y que, No creo. Nada. hasta la próxima, sin problemas. Esperamos, Carlos, que nos puedas acompañar muy pronto en otro espacio como estos. Así es, Cuando así es, queráis, en otro cuando webinar. queráis. En otro webinar Cuando donde queráis. podamos compartir comentarios, dudas, inquietudes, más información acerca, en este caso, del mundo de los ovoproductos. A cada uno de nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al ingeniero Carlos Aroca, que debe ser como las 3:30 ya en Italia. Exacto, exacto. Aquí son las 3:30. En España, de todas formas, sería la hora de comer dentro de un ratito casi, porque no hay problema. O sea que en mi casa somos en eso muy, muy flexibles. Qué bueno, qué bueno. O sea que no hay Ave problema. María. Yo Un os lo saludo agradezco entonces. todo, ¿de acuerdo? Si Dime. queréis transmitirnos algunas preguntas que se hayan quedado, digamos, en el tintero, pues bueno, me las mandáis aparte como queráis. Perfecto, perfecto. Mil gracias. Si recibimos alguna inquietud en el transcurso de estos días, te la hacemos llegar, por supuesto. De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Carlos. Cuidaos Bueno, todos muchísimo. Muchísimas gracias, señor. muy amables a cada uno de los asistentes, muchísimas gracias. Claudia, muchísimas gracias, ingeniero. No, Leo. Gracias por conectarse con nosotros. Un Cuídense placer. mucho, feliz resto de semana. Un placer haber estado con Igualmente. ustedes. Bueno, Hasta feliz luego. tarde. Gracias, hasta luego.